Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal Consejos Bíblicos con Miguel H. Sánchez. Me gozo una vez más de estar con ustedes y seguir compartiendo, ¿verdad?, los estudios en relación con el Salmo 23. Y en esta ocasión, ¿verdad?, pues bueno, estoy para compartir el Salmo 23:4, el cual, ¿verdad?, el versículo completo nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vamos a comenzar primeramente con las primeras palabras que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Podríamos hablar, ¿verdad?, muchísimas cosas específicas. Solamente comparto, ¿verdad?, que en general cuando el pastor salía, ¿verdad?, a llevar a sus rebaños a pastar en diferentes partes, hay muchos momentos en los cuales tienen que pasar por lugares que son bastante peligrosos. Cuando pasan, ¿verdad?, por barrancos donde si hay veredas que son muy angostas y un mal paso, ¿verdad?, pudiera ocasionar que alguna oveja se cayera, ¿verdad?, y fuera a dar al fondo, ¿verdad?, de esos barrancos. También, ¿verdad?, hay infinidad de depredadores que están siempre acechando y buscando el momento, la oportunidad, el descuido para devorar alguna de esas ovejas. Entonces, es posible, ¿verdad?, que algunos pastores, bueno, salieran incluso ya muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro. También sabemos, ¿verdad?, que había pastores incluso que no volvían a su casa, sino que muchos de ellos dormían por allá en el campo, a donde ellos cuidaban a sus ovejas. De manera que, entonces, como esa primera frase dice, aunque ande en valle de sombra. Las sombras, sobre todo en las mañanas, ¿verdad?, que todavía está oscuro, no permite ver con mucha claridad cualquier peligro que pudiera estar por ahí, ¿verdad?, acechando. Ya también al anochecer, igualmente, cuando va oscureciendo, las sombras se hacen más oscuras. Y bueno, en cada lugar tenía sus peligros. Fuera, ¿verdad?, en el monte, en las montañas, ¿verdad?, en los cerros, o fuera en lugares planos, ¿verdad?, como un valle. Siempre no faltaban peligros que había de diferentes, tanto que se fueran a caer en alguna parte, como que se fueran a ser atacadas por algún depredador. Siempre pasar por esos lugares es un ambiente que da temor. Yo creo que aún nosotros como seres humanos, si usted ha experimentado en alguna ocasión andar por lugares oscuros, es posible, ¿verdad?, que ha pasado miedo. Yo recuerdo, ¿verdad?, en mi niñez me tocó alguna vez caminar de noche en un lugar rural donde no veía una sola luz en ninguna parte, así que no podía ver qué había enfrente de mí. Tuve una de dos: la dicha o la desgracia de caminar descalzo, y lo que me guiaba para saber que iba por el camino, ¿verdad?, era el tacto que sentía con mis pies, porque podía sentir la tierra, que no era hierba, no era pasto. Entonces así sabía yo que iba por la vereda donde debía ir. Y también el saber más o menos considerar la distancia que tenía que caminar. Aparte de eso, cuando había pues árboles, lo que podía ver es que la oscuridad como que era más densa. Y sobre todo, ¿verdad?, si hemos escuchado rumores de que hay peligros por ahí en medio de esa vereda, ¿verdad?, que está en medio de árboles bastante grandes, y eso causa pues miedo, ¿verdad?, a algunas personas. Por lo menos en mi niñez me causó miedo ir atravesando todo ese camino, hasta que me encontré con mi abuelo, ¿verdad?, que me fue a encontrar, y me espanté porque lo único que sentí es que en medio de la vereda choqué con él, y entonces me quedé mudo. Hasta que, bueno, el abuelo, ¿verdad?, habló y preguntó, porque él no podía verme, pero preguntó: Miguelito, ¿eres tú? Y eso me dio ya un gran alivio de saber que no estaba en peligro, sino que el abuelo estaba ahí encontrándome. Es posible que algunos de ustedes hayan pasado por algunos lugares oscuros, valle de sombra, de muerte, por historias que tal vez hayan escuchado en su vida. Entonces, las ovejas suelen pasar por esos lugares cuando sus
dueños o sus pastores las llevan a pastar y que muchas veces duermen a la intemperie estas ovejas o estos pastores, ¿verdad? Haciendo algún pequeño refugio para guarecerse del mal tiempo. Bueno, entonces a David, hablando como oveja, ¿verdad? Pues él podía con toda confianza decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero lo bueno, lo que dice la siguiente frase, ¿verdad? Aunque yo ande en estos lugares, ¿sabes qué? No temeré mal alguno. Y hay un porqué. Pero eso que alguien diga, ¿sabes qué? No importa en qué lugar ande yo, qué tan oscuro esté, yo no temeré mal alguno. Oh, wow, eso es digno de admirarse y sorprenderse. Pero ahora entonces nosotros vemos lo que el salmista decía a Dios, porque tú estarás conmigo. Como ya he mencionado, ¿verdad? Las ovejas que eran cuidados por su pastor, que las amaba, que realmente estaba interesado y que él estaba dispuesto aún a dar su vida, como fue David, ¿verdad? Pues las ovejas podían tener esa seguridad de que estaban seguras con su pastor, aunque estuvieran pasando por esos lugares, por esos valles de muerte, pero con toda confianza podían ellos estar sin temer mal alguno. ¿Por qué? Porque ese pastor estaba ahí y nosotros, ¿verdad? Como ovejas de ese Dios todopoderoso, sin duda que, como yo les narraba hace unos momentos, en mi niñez me tocó caminar literalmente, ¿verdad? Por un lugar muy oscuro, por unas veredas, ¿verdad? Y la verdad estuve con mucho miedo hasta que me encontré con el abuelo. El miedo subió, ¿verdad? Al no saber qué era o quién era, con quien yo choqué, pero fue un alivio tremendo al escuchar esa voz. De verdad que podemos pensar en alguien que esté pastoreando sus ovejas, y si en algún momento dado alguna de las ovejas estuvo temerosa y el pastor se daba cuenta, él podía hablarle. Saben que las ovejas conocen la voz de su pastor y también los pastores conocen a sus ovejas, y esa voz calmándolos, seguro que les daba un gran alivio de saber, oh, no estamos solas, aquí está el pastor. Y sobre todo, ¿verdad? Que ese pastor es como nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Pero volviendo otra vez a un rebaño aquí terrenal, ¿verdad? Pues sabemos que los humanos tenemos limitaciones, pero aún así, esas ovejas que estaban bajo el cuidado de ese pastor podían verdaderamente disfrutar de esa seguridad que les brindaba que su pastor estuviera con ellas. Y en el caso, ¿verdad? Terrenal, es que no era solamente el pastor, ¿verdad? Y ya, el cuerpo, ¿verdad? De ese pastor, sino lo que implicaba que ese pastor estuviera con ellas. De manera que entonces podían andar en esos lugares. Y usted y yo, si confiamos en Dios, si ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que no es que nos creamos hijos de Dios, que nos creamos ovejas de ese pastor divino, sino que verdaderamente sepamos que somos ovejas de ese Dios todopoderoso. Como uso mencionar, de verdad, lo que nos hace estar bajo el cuidado especial de Dios como pastor es que nosotros vengamos a ser verdaderamente ovejas, que no solo nos creamos ovejas, sino que lo seamos. Y para ello, ¿qué es lo que requiere? Es que toda persona, ¿verdad?, que no se ha arrepentido todavía de todo su corazón delante de Dios, lo haga a la brevedad posible. Que reconozca que es pecador, que está perdido, pero que Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó ante la justicia de Dios, ¿verdad?, por esos pecados, y que ahora, a través del arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonarnos todos los pecados que hayamos cometido. ¿Qué pecado has cometido tú? A lo mejor tú sientes que no tienes perdón de Dios. Sabes que los seres humanos a veces no somos tan misericordiosos, o no a veces, pero la verdad es posible que no hay ningún ser humano que sea tan misericordioso como es Dios. Así que Dios está dispuesto a perdonar tus más grandes pecados si de todo tu corazón te arrepientes. Mis hermanos y hermanas que ya le han entregado su vida al Señor, sabe que usted y yo estamos seguros mientras estemos perseverando en Él. Pero podemos compartir eso, ¿verdad? De qué es lo que necesita ser una persona para venir a ser una oveja de ese pastor divino que es Jesucristo. Por eso comparto también esto, ¿ok? Bueno, voy a pasar entonces de ahí con la otra frase, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar en ese versículo, ¿verdad? Y que es: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sobre todo, ¿verdad?, por lo que esto implica.
Aquí tengo, como ya mencioné en el otro estudio, ¿verdad?, sobre la vestimenta y herramientas del pastor de los tiempos bíblicos. Esto es el cayado, ¿verdad? El cayado tenía un gancho. La vara, ¿verdad?, es una vara con la que el pastor se sentía muy familiarizado. Compartía yo en el video pasado, ¿verdad?, sobre la vestimenta y herramientas del pastor, que cuando un muchacho iba a comenzar a pastorear y que venía a tomar el papel de aprendiz, hay otro nombre que no recuerdo ahorita que se les daba, esa persona se dedicaba a escoger una vara, a buscar una vara que se acomodara, ¿verdad?, a su peso, a su estatura, a su alcance, y sin duda que practicaba mucho, ¿verdad?, porque esta vara tenía él que a veces lanzarla con mucha puntería y con mucha fuerza. Y ¿sabe qué? Se dice que esa persona tomaba un buen tiempo para poder escoger una vara. Y yo creo verdaderamente eso, porque yo mencionaba en el otro video, y se lo comparto ahora también, que yo tratando de ilustrarles el uso o lo que era el cayado y lo que es la vara, atrás de la casa yo tengo algunas ramas por allá y me dediqué, ¿verdad?, a andar buscando una vara. Y ¿sabe qué? Terminé cortando como unas 5 varas. Y no fue nada más de ir y cortarlas y no, pues ya está listo, no. ¿Sabe qué me tomó? No es que todo el día, pero algunas las corté un día, otras las corté al día siguiente, otras las corté otro día. Después con un machete filoso, ¿sabe qué? Le pelé, le quité la corteza de la vara para sentir, ¿verdad?, su suavidad en mi mano al agarrarle, que se sienta cómoda. Y eso que yo no soy pastor, no me voy a dedicar, ¿verdad?, a pastorear ovejas aquí terrenales, ¿verdad? Entonces, pero aún así me tomó buen tiempo poder escoger. Esta es la vara con la que más cómodo me siento si yo tuviera que usarla para defenderme de algún depredador o en un dado caso corregir a una oveja que estuviera lejos. Con esta siento que tal vez sí agarraría la mejor puntería de todas esas varas que escogí, y como dije, me tomó tiempo. Pero ahora vamos a ver entonces que en esta parte, como dijimos, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para alguien, ¿verdad?, que no tenga destreza en el manejo de una vara como esta y se enfrente a alguien que es experto en lucha, sabe que no sería gran cosa, porque con esta misma vara le podría poner a uno una paliza, a ver. Pero los pastores, ¿sabe?, de aquel tiempo, hasta donde yo he sabido, ¿verdad?, ellos eran diestros con la vara. Se dice que en la punta o en un extremo más grueso le ponían ellos, era como una bola, pero le podían incrustar algunos pedazos de piedra filosos o algún otro material para usarla como un arma, ¿verdad?, que realmente les pudiera defender de un oso, de un puma, de un león. Porque esta varita, ¿verdad?, para darle a un león, pues no le iba a hacer gran cosa, a menos que tuviera algo que lo lastimara. Entonces se dice que algunos pastores hacían eso, de ponerle algunas cosas aquí en un extremo para que entonces ellos pudieran defenderse con más efectividad. Pero entonces, ¿sabe qué? El salmista David menciona esto, hablando con Dios, diciéndole, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque él sabía que esa vara era no solamente de adorno, no era parte de su vestimenta, era un arma de defensa. Entonces se dice, ¿verdad?, que la vara viene siendo símbolo de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios, usted sabe, tiene varios símbolos. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y es una espada de doble filo. Pero en el caso del Salmo 23 se dice que, bueno, esta vara también es símbolo de autoridad, y entonces la oveja podía estar realmente confiada en que su pastor tenía esta vara para protegerla, para cuidar de ella. Y sabe que los pastores de aquel tiempo, yo ya vi esto en el otro estudio, pero la manera en que se vestían era más o menos de esta manera, una túnica, ¿verdad?, que podía ser de lana o de lino. También tenían un cinto que podía ser de cuero, podía ser de tela también trenzada. Y entonces también tenían un manto, ¿verdad?, que era un trapo así largo de lana, ¿verdad?, y que muchas veces ellos lo usaban, ¿verdad?, para taparse cuando les tocaba quedarse a la intemperie. Entonces
A veces lo usaban para tapar también a los corderitos. Se habla también de una capa. También se habla, ¿verdad?, de lo que es este turbante, aunque tiene otro nombre también, el cual lo usaban, ¿verdad?, para protegerse de los rayos del sol. Pero aparte de eso, en tiempo de frío y que hacía mucho aire, con un extremo, ¿verdad?, los dos se tapaban su nariz y su boca, o en caso que hubiera mucho polvo, entonces es el uso que tenía también, ¿verdad?, ese turbante, que era un trapo largo, ¿verdad?, y que lo podían usar de esa manera. Mencionaba también que, bueno, sabe que cargaban algo así como un morral, que podía ser un morral, ¿verdad?, de lana, ¿verdad? Y también podía ser un zurrón, se conocía como zurrón, lo que era parte de la piel de alguna cabra, ¿verdad? Y que le hacían un nudo en los huecos de las patas, y entonces eso lo usaban como un morral, como una bolsa. En ello, ¿verdad?, cargaban alimentos que no se echaban a perder fácilmente, como higos secos, ¿verdad?, dátiles, queso, aceitunas, más cosas. También cargaban algún contenedor o algún cuerno de aceite para curar a sus ovejas. Podían cargar algunas piedras también, la honda, ¿verdad?, los que usaban honda, los pastores. Entonces, así como la que usó David para pelear con Goliat. Y bueno, ¿qué más les digo? En ese cinto, ¿verdad?, ellos usaban no solo para amarrarse su túnica, pero también a veces cargaban algunas otras herramientas. Podríamos decir tal vez una navaja o estilo de navaja o cuchillo, de diferentes materiales. Entonces, esa era la vestimenta. Y por supuesto, lo que ya mencioné, la vara y el cayado, ¿verdad? No sé si hay alguna otra cosa que se me pudiera pasar. Bueno, también quiero decirles que esa vara podía medir, dependiendo de la estatura del pastor, pero podía medir desde 60 centímetros hasta 1 metro. Este es aproximadamente de unos 60-65 centímetros. Y entonces se dice, ¿verdad?, que la vara tenía varios usos. Con esta vara, sabe usted que el pastor defendía sus ovejas y se defendía a sí mismo, como ya mencioné, de varios depredadores, tanto grandes como más pequeños, como una serpiente. A veces se dice que los pastores, cuando andaban limpiando por allá el pasto, a levantar alguna piedra, a veces había alguna serpiente. Entonces con la vara era muy fácil de poder defenderse y que no los fuera a morder. Se dice también, ¿verdad?, que con la vara el pastor abría los mechones, ¿verdad?, de la lana en las ovejas. Aquí tengo como algún pequeño ejemplo de una mini oveja, ¿verdad?, que por ahí me encontré un peluche. Que con la vara entonces le abrían la lana, ¿verdad?, buscando si había algún tipo de garrapatas o si tenía alguna llaga, y entonces poder hacer algo para cuidar a la oveja. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, entonces podían decidir a veces los pastores que era buen tiempo ya para trasquilar las ovejas que tenían mucha lana. Se dice, ¿verdad?, que la lana puede ser símbolo, ¿verdad?, de lo que es la vanidad en el ser humano, de lo que es la soberbia o cosas así, y que a veces, ¿verdad?, Dios tiene que trasquilarnos, quitar aquello que nos hace estorbo, quitar aquello que esconde peligros para nosotros o que dificulta que seamos sanados de alguna herida que tengamos ahí en nuestra piel espiritual, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, el uso de la vara. Sabe que también otra cosa que se dice que hacían con la vara, los pastores usaban contar a sus ovejas. Cuando estaban ellas ya saliendo, o de alguna manera el pastor decidía que las iban a contar, las pasaba bajo la vara y entonces ahí las iba contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, o si les tenía nombre a todas, si se acordaba del nombre, bueno, nombre, pero él sabía cuántas ovejas tenían. Y el momento que él se daba cuenta que faltaba una oveja y no la había por ningún lado, era asunto de alarma. Entonces el pastor salía corriendo para buscarla, a ver a dónde la encontraba, y entonces evitar que fuera seriamente lastimada o que fuera asesinada y posiblemente devorada por algún depredador, ¿ok? Entonces, esta es la manera que se usaba la vara, y es la manera, ¿verdad?, en que también Dios
no solamente nos defiende, pero sabe que nosotros vemos ejemplos bíblicos que con la palabra, aún Jesucristo, con la palabra peleó contra el diablo cuando lo tentó 3 veces después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches. Y la Biblia nos habla que Jesucristo citó la palabra de Dios y así venció al diablo. Entonces, ¿verdad? Dios usa esa palabra cuando nosotros nos abrimos a Él, ¿verdad? Y entonces, una de dos, que leamos la palabra de Él o la escuchemos a través de un predicador, de un pastor. Pero es que es importante siempre que estemos escudriñando, leyendo la palabra de Dios, la Escritura, porque es la manera en que Dios no solo nos enseña, pero nos protege. Sabe que la vara también era usada para disciplinar, corregir a alguna oveja. Si el pastor iba atrás y el rebaño iba adelante, el pastor siempre iba muy vigilante. Si él veía que en algún momento dado allá adelante había una hierba muy venenosa y uno de sus corderos o alguna oveja se estiraba, ¿verdad?, para morderla, el pastor desde acá le gritaba y entonces afinaba su puntería, ¿ve? Y entonces la aventaba, ¿ve? Y de esa manera a veces le pegaba a la oveja y la oveja ya no mordía, ¿verdad?, esa hierba venenosa. Es posible, ¿verdad?, que de acuerdo al entendimiento de la oveja no supiera por qué razón su pastor le dio ese varazo. Pero el pastor sabe. Muchas veces usted y yo tal vez hemos pasado por situaciones difíciles y que a lo mejor le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta manera? A veces como seres humanos, ¿verdad?, nuestra mente es finita, no alcanzamos a comprender. Y es posible que muchos de nosotros en alguna ocasión, como a manera de reclamo, o por lo menos de pregunta, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿O por qué a él? ¿O por qué a ella? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? Hay veces que hay personas que incluso dicen, Dios mío, si yo te fallé, castígame a mí, pero no a él, no a ella. Pero ¿saben qué? Sabemos que Dios es soberano y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay veces tal vez que tratamos de agarrar una oportunidad. Qué sé yo, hay muchas maneras en que Dios nos ha hablado para protegernos. Y que lo que nosotros hemos creído que es una buenísima oportunidad de cualquier índole, ¿verdad?, y que algo ha pasado, que hemos sido a lo mejor lastimados y ya no se ha llevado a cabo lo que pensábamos hacer, porque tal vez eso era como aquella hierba venenosa que una oveja pensaba que era un bocado delicioso y que era bueno para ella y que era algo que la iba a matar. Así que, ¿sabe qué? Haremos bien en estar confiando en ese Dios todopoderoso. Pasen buenas que nos parezcan muy positivas o pasen cosas que a veces aún nos lastimen, que aún nos duela. Dios sabe lo que está haciendo y yo creo que tenemos que estar siempre agradecidos a Él por protegernos, no solo con la vara de su palabra, pero con el poder suyo, ¿verdad? Y que esté obrando para protegernos a cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, esta es la importancia, ¿verdad?, de la vara, y David sabía precisamente todas esas cosas y posiblemente más cosas que a mí se me pase, ¿verdad?, poder haber sabido y compartírsela. Pero David sabía la importancia de esa vara para proteger a su rebaño, y así es que se dirigía a Dios. Dios, mira, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. ¿Sabe qué es importante? Hay gente que no le gusta estudiar la palabra, o que no quiere, o rehuye, por una u otra razón. Ponen excusas, ponen siempre peros. Pero sabe de verdad que nosotros nos perdemos de muchas bendiciones si no escudriñamos la palabra de Dios. En esa palabra Dios, Él nos enseñará o nos enseña cómo comportarnos. Dios nos guarda, Dios nos confronta, y a veces eso nos ayuda a descubrir en qué estamos fallando, qué cosas necesitan ser corregidas. Así que bueno, amigo, amiga, la invitación, haga uso de esa palabra de Dios, sigámosla escudriñando, sigámosla viviendo sobre todo, y así estaremos seguros en ese Dios todopoderoso. Ahora también sabe que lo otro que vamos a compartir es sobre el cayado, ¿verdad? ¿Qué cosa es el cayado? Oh, ya se me perdió el cayado. Ok, acá está, se me cayó por este lado. Ok, bueno, el cayado, ¿verdad?
El salmista está diciendo, tu vara y tu callado infundirá el aliento. Y yo explicaba la vez pasada sobre ese callado que se dice que se podía medir desde 2 metros hasta 2 metros y medio. Este es un poco más pequeño, pero era más o menos de esta manera, ¿verdad? Con un gancho así, que también, ¿verdad? Pero ahora se habla de que el callado era usado sobre todo para proteger a las ovejas. Se dice que casi los pastores no usaban esto para corregir o disciplinar a las ovejas. A lo mejor hubiera alguna excepción, ¿verdad? Dependiendo de la emergencia, ¿verdad? O de lo inesperado del momento. Pero que usualmente el callado era para el cuidado y que el pastor lo manejaba siempre con mucha delicadeza, con mucha suavidad. Se dice, ¿verdad? Que ellos usaban este callado para rescatar alguna oveja o algún cordero que se hubiera caído o se hubiera metido en alguna rendija, en alguna grieta muy estrecha, donde el pastor no alcanzara, por más que se estirara, no alcanzaba a entrar. Entonces para eso le servía el callado, porque por ahí podían meterlo, ¿verdad? Y entonces agarrar a su cordero, a su oveja. Y se dice, ¿verdad? Bueno, que la manera en que lo usaban es cuando estaba aquel cordero, aquella oveja, ellos lo enganchaban más o menos así, de esta manera, metían y jalaban y quedaba enganchado su cuello. Y entonces así lo podían, ¿verdad? Jalar hasta que por fin llegaba a sus manos y entonces lo desenganchaban. Y de esa manera es que ellos liberaban o rescataban algún cordero, alguna oveja que hubiera caído en una rendija. Si el pastor no encontraba ese cordero, esa oveja, ya sabrá que ese cordero, esa oveja podía morirse ahí al no poder salir de esa rendija, de esa grieta. Entonces, el uso del callado también sabe que se dice, ¿verdad? Que lo usaban también cuando los pastores andaban recorriendo donde estaba el rebaño echado y había algunas ovejas que habían parido, que tenían sus corderitos y se habían apartado y se mezclaban. Entonces ellos conocían bien quién era de quién, y con el callado iban y empujaban suavemente, ¿verdad?, al corderito pequeño. Entonces se lo empujaban para que se allegara allá con su mamá, de esta manera. Y se dice, ¿sabe usted?, que las razones que hacían eso en vez de usar sus manos es porque sabemos, ¿verdad?, que nuestras manos o nuestro cuerpo produce ciertos aceites. De tal manera que aún gente que trabaja en trabajo delicado, si va a tocar cristal, si va a tocar alguna cerámica, y sobre todo si es algo muy fino, y la mayoría incluso de compañías cuando trabajan con algún tipo de materiales que son fáciles de que se manchen o algo, ¿verdad?, siempre se usan guantes. Y eso es porque, bueno, se dice no solamente por la limpieza, por la higiene, pero por el aceite que nuestras manos luego dejan las huellas ahí en donde se agarra. Bueno, en este caso, ¿verdad?, no se dejaban las huellas solamente en la lana de los corderitos, sino que se dice que esos aceites impregnaban de un olor diferente a los corderos, que a veces algunas ovejas podían rechazarlos si los agarraban con las manos. Entonces los pastores por eso preferían o por eso usaban el callado para arrimar a ese corderito a su mamá, de esa manera. También, ¿verdad? Bueno, se dice, ¿verdad?, que este callado, algunos pastores tenían sus ovejas que por alguna razón eran ovejas especiales, tal vez porque era la más antigua, la que había llegado, la que era mamá de la mayoría de corderos o de borregos, o tal vez porque era la más cariñosa, porque era la más obediente. Bueno, podíamos no terminar dando razones, pero fíjense que cuando ese pastor quería solamente establecer una comunión con esa oveja, ¿sabe qué dice? Que él estiraba su callado y la ponía sobre su cuerpo, y ahí iban caminando los dos, el pastor y la oveja, y que la oveja se gozaba de sentir que había ese toque, esa comunión con su pastor. ¿Sabe que se dice, verdad, que el callado es símbolo del Espíritu Santo? Sabemos, ¿verdad?, cómo es de sensible el Espíritu Santo. Dios tiene todo poder, pero nos ha dado, ¿verdad?, una voluntad para que usted y yo podamos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, obedecerlo o desobedecerlo, ¿verdad?, estar en comunión con Él o no estarlo. Y que pero el Espíritu Santo sabe que
nos llega de alguna manera, aún en la persona que no le ha entregado su vida a Cristo. El Espíritu Santo es el que llega y redarguye el corazón. Cuando alguien le predica la palabra de Dios, y hermanos, en aquellas personas que les hemos compartido la palabra, por si acaso en alguno de nosotros un día nos llegó un poquito la vanidad de decir, no es que esa persona me hizo caso, ella se entregó a Cristo, me lo gané para Cristo porque es que yo estoy bien preparado, es porque yo hablo bonito, es que mi léxico es bastante amplio, es que mi elocuencia, es por si acaso. Sabe que más que nada es cuando el Espíritu Santo toca a aquella persona y que aquella persona es sensible y decide hacer una entrega de su vida a Cristo. Nosotros solamente somos instrumentos y nada más que eso. Hay veces que tal vez ha habido personas muy elocuentes y que han sabido hablar muy bonito y todo y le han hablado mensaje y ha habido personas que no se convierten. Y cuando a alguien les habla de alguna manera, a lo mejor, ¿qué les digo? No con las mejores palabras, ahí el Espíritu Santo les ha tocado y entonces han entregado su vida a ese Dios Todopoderoso. Pero de alguna manera igual, yo les invito, ¿verdad?, a seguir adelante buscando a ese Dios Todopoderoso que está siempre dispuesto a escucharnos. A Dios le agrada tener comunión con nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ¿verdad?, de dirigirnos a Dios, tomar ese tiempo para orar. No necesariamente tenemos que estar las 24 horas arrodillados frente al altar, sea en la iglesia, sea en la casa, pero sabe que aún Dios es tan bueno y maravilloso que aún cuando vamos caminando podemos ir en nuestra mente o balbuceando, orando al Dios Todopoderoso. Y que esto es lo que tengo que compartir con ustedes respecto a este salmo, ¿verdad? Que terminó diciendo, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Si tú estás desanimado, si hay una persona que está escuchando este salmo, ¿verdad?, y está desanimado por cualquier razón, si tú estás en un problema que sientes que no puedes solucionar, es posible, ¿verdad?, que no te importe mucho escudriñar la Biblia, que no te importe mucho a lo mejor seguir escuchando estudios como este, porque lo que quieres es la solución a tu problema. Y es posible que a la mayoría de nosotros, a todos nos ha pasado. Pero sabes una cosa, el problema más grave que tiene el ser humano no es, ¿verdad?, un problema económico, un problema familiar, un problema financiero, incluso un problema físico, una enfermedad física. El problema más grave que tiene el ser humano es que mientras que no le ha entregado su vida a Cristo, está perdido y va a ser eternamente, ¿verdad?, atormentado en el lago de fuego, a menos que se arrepienta. Y ese Dios Todopoderoso, ¿sabes qué? Nos ama más que cualquier pastor terrenal ha llamado a su rebaño. Y es la razón por la que en esta ocasión yo estoy compartiendo esta palabra. Ojalá que haya alguien, ¿verdad?, que escuche esa palabra, sin importar cuál sea el problema por el cual tú estás pasando. Sabes que Dios quiere sobre todo que tú te arrepientas de tus pecados. Él te quiere perdonar. Y si tú murieras en este mismo momento, ¿sabes qué? Tú te irías directamente con Dios. Tú no irías ya a parar al lago de fuego por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque si por el arrepentimiento y Cristo pagó en la cruz del Calvario, si ya no te da tiempo de hacer buenas cosas, sabes que Cristo lo ha hecho todo por ti. Ahora, si te conviertes y Dios te concede vida todavía mucho tiempo, pues bueno, gloria a Dios que tú sigas haciendo cosas buenas, obedeciendo la palabra, pero no para ganarte la salvación, sino porque ya eres salvo. Que Dios les bendiga mucho y bueno, espero que sigan, ¿verdad?, viendo los demás videos que faltan y que compartan con aquellas personas que ustedes conocen. Alguien pudiera estar necesitando estas palabras, estos versículos que la palabra de Dios nos dará. Que Dios les bendiga mucho y bueno, espero estar pronto otra vez con el siguiente estudio. Hasta la próxima.